Pues arrancamos esta profunda inmersión en las Escrituras. Sí, con un texto la verdad que es fascinante. Totalmente. Y bueno, para situarnos exactamente en el calendario y en la liturgia, hoy es viernes 13 de marzo de 2026. Que corresponde al viernes de la tercera semana de Cuaresma. Exacto. Y la fuente que vamos a examinar hoy es el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28b al 34. Un pasaje que, es una piedra angular. Lo es. El objetivo de este análisis, para resumirlo en una sola frase, es desgranar cómo un brevísimo intercambio verbal redefine por completo la ley divina, resumiéndola en el amor incondicional a Dios y al prójimo. Pues, si te parece, vamos con la lectura íntegra del pasaje. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, tienes razón, maestro, has dicho con verdad que Él es uno, y no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Y cuando Jesús vio que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El Evangelio del Señor. Resulta impresionante, la verdad, notar la dinámica que se acaba de generar aquí. Sí. Porque, para poner esto en perspectiva antes de ir al fondo del texto, hay que recordar un detalle histórico crucial. El tema de los preceptos judíos. Justo. En el judaísmo del siglo I se debatían activamente 613 preceptos o mitzvot. 613, que se dice pronto. Claro. Las escuelas rabínicas discutían a diario sobre cuáles de esas normas eran más pesadas o más ligeras, cuáles tenían prioridad. Así que pedirle a alguien que resuma toda esa inmensa estructura legal en un solo mandamiento, bueno, no es una pregunta inocente. Para nada. O sea, es un desafío intelectual mayúsculo. Y fíjate que normalmente los escribas aparecen en los textos históricos como los antagonistas, siempre buscando atrapar a Jesús en algún error teológico o legal. Sí, siempre al acecho. Pero este erudito en particular hace algo revolucionario. Escucha. Escucha, comprende y, lo más sorprendente, lleva el argumento un paso más allá al afirmar que este amor supera a todos los holocaustos y sacrificios. Que eso tiene mucha miga. Muchísima. Teniendo en cuenta que el templo y sus rituales eran el absoluto centro económico, social y, por supuesto, espiritual de la época. O sea, decir abiertamente que el amor es superior a todo ese inmenso sistema tuvo que sonar casi escandaloso para los que estaban ahí escuchando. Totalmente. Pero, a ver, esto plantea una duda evidente al leer la respuesta final. Dime. Si el escriba lo entiende tan bien y da en el clavo, ¿por qué le responde Jesús que no está lejos del reino de Dios, en lugar de decirle que ya está dentro? Pues ahí radica precisamente la genialidad y la tensión teológica del pasaje. Claro. Comprender intelectualmente que el amor radical prima sobre el mero cumplimiento externo de la ley sitúa a cualquiera a las puertas del reino. ¿Pero cruzar esa puerta? Requiere pasar de la teoría a la acción. Es una tensión que sigue muy viva hoy. Históricamente siempre ha resultado mucho más sencillo cumplir con un rito vistoso, ¿verdad? Marcar una casilla externa. Eso es, mucho más fácil ir y cumplir con la norma visible que perdonar a un enemigo de corazón, o amar a Dios con cada ápice de la mente y las fuerzas en el día a día. Es la eterna tentación de sustituir la transformación interior por la rutina, y llevando esta teología a la práctica actual católica, los sacramentos. Ya sea la participación en la misa o el acercamiento a la confesión. Exacto. No están diseñados para ser simples trámites burocráticos con la divinidad. Son la fuente de donde se extrae la fuerza para ejercer ese amor al prójimo del que habla el Evangelio. Si la práctica religiosa no desemboca en obras de caridad concretas, se corre el riesgo tremendo de quedarse en ese caparazón externo. El mismo caparazón que el propio escriba ya consideraba insuficiente al compararlo con los holocaustos.
Lo que nos lleva a plantear un par de cuestiones fundamentales para la meditación personal de hoy, para quienes nos escuchan. Pensando en las exigencias del día a día, ¿en qué aspectos cotidianos concretos se exige hoy dar respuesta a este llamado al amor? Y si se repasan las palabras que se acaban de leer, ¿qué frase exacta resuena con mayor intensidad interior? ¿Y por qué? Quizás sea ese desafío inmenso y a veces agotador de amar con toda la mente. O con todas las fuerzas. Para ir cerrando, unamos estas ideas en una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias por recordarnos que el núcleo de toda tu ley es el amor radical. Te pedimos la gracia necesaria para amarte con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir una fe que brote de un amor genuino y transformador, superando la tentación de quedarnos en el mero cumplimiento de los ritos. Amén. Amén. Y antes de concluir, dejamos una última idea provocadora para darle vueltas a lo largo del día. Adelante. Si ambos mandamientos están unidos de forma tan inseparable en este texto, es posible que la incapacidad temporal para sentir fervor o amor hacia Dios se pueda curar simplemente forzándose a amar de manera activa a la persona más difícil y problemática del entorno. Qué gran reflexión final. Queda hecha la invitación para volver mañana y seguir descubriendo juntos la inagotable riqueza de estas escrituras.